El Valle del Traidor. Por aquí no vamos a poder seguir con el carro, indicó Sir Amarim Carleos. Mi señor, de eso lo intenté avisar hace unos minutos, le recordó Guillaume Monterraiz. Estos lares no son amables con los forasteros. Su aspecto era el de un tapón rollizo. Había sido nombrado consejero y mano derecha de Amarim, el segundo al trono por la línea de sucesión. Al margen de su físico, su sabiduría era sorprendente y sus aportaciones, aunque escasas, eran valiosas. El caballero bufó en respuesta al joven consejero, y éste siguió. Mi hermana siempre dice que aquí, en el oeste, la gente desaparece constantemente en la naturaleza. Una sonrisa juguetona se dibujó en su rostro. Los espectros secuestran a niños y doncellas para nunca más ser vistos. Bobadas, concluyó el señor mientras echaba un ojo al carromato. El corpulento noble dirigía los caballos de las riendas a través del bosque, unas bestias sanas que habían sido adquiridas de un mercader sureño. El alto señor tenía un porte perfecto como su padre, el rey. Su rostro era afilado y simétrico, su cabello rubio se pegaba a su frente sudado a causa de su tan pesada armadura. Era evidente para Lep que los Carlios habían anticipado un trayecto lleno de peligros y quizás así podría haber sido. Pero las criaturas del Valle del Traidor no atacaban si no se sentían amenazadas. Además, el ruido provocado por la avanzadilla asustaría hasta la más temible de las panteras escamosas. Vaya par de inútiles. Cualquier bucomante novato lo sabría hacer mejor. De hecho, avanzar adecuadamente por el terreno es de lo primero que se aprende. Ser un bucomante era mucho más que ser un simple explorador. Conllevaba años de preparación, estudiando los terrenos de las expansiones, su fauna y flora, su clima y sus secretos más antiguos. Era una especie de lenguaje perdido entre la naturaleza y el hombre, un diálogo sumamente valioso que en los últimos años se había empezado a perder, siendo reemplazado por estúpidas intrigas reales, guerras innecesarias y la nueva fe. Por si eso no fuera poco, la creciente explotación de recursos causaba deforestaciones masivas y los animales comenzaban a esfumarse de los que tendrían que ser sus hogares. Dejemos las cosas aquí y avancemos a pie, volvió a incidir Ser Amarim. Es una orden, añadió como era de costumbre. Los hombres de Ser Carlios se detuvieron, varios de ellos atendiendo el carro y otros con agua para los animales. A estas horas de la tarde, la luz batallaba para calar entre las copas frondosas de la arboleda. El día se extinguiría en apenas unas horas. Lep odió tener que llevarle la contraria al noble, pero hay luchas que se tienen que librar como el hambre. Con su voz áspera y susurrante anunció: Alteza, no es una buena idea. El caballero bufó de hastío, pero Lep siguió. El atardecer nos golpeará en breves, y la incidencia del sol, junto con el techo del bosque, nos quitará mucha visibilidad. Coincido, asistió embarado Guillaume Monterraiz. Sois agotador, bucomante, anunció el noble, que levantó una mano hacia sus hombres. Muy bien. En las próximas horas, los soldados levantaron el campamento con sus múltiples tiendas y un fuego que calentaría a los agotados y los acompañaría durante la noche. El grupo de la misión estaba compuesto por 8 hombres de Amarim, él mismo, la avanzadilla de inútiles, Guillame, Levit Gebrel, más conocido como Leb, y una extravagante sacerdotisa. Mientras el resto se preparaba para pasar la noche, el bucomante buscaba aromas dulces en los musgos ónice de la zona, lo cual le avisaría de si había lobos de la parca acechando. Trianguló el terreno en unos minutos, creando un mapa mental de la ubicación, pero por la disposición de los árboles descartó cualquier tipo de actividad de víbora holgada. Lo más probable era que la continua presencia de forasteros hubiera asustado a las bestias comunes de la zona. Súbitamente sintió una presencia torpe acercarse tras él. Bucomante, señor, ¿estamos cerca? La aguda voz de Guillame le preguntó. El muchacho tendría unos 20 años, pero su joroba
ya asomaba bajo la capa. La cobardía del chico lo irritaba, pero debía reconocer que era el único que vestía acorde con su misión. Lep respondió: Deberíamos estar cerca, sí, al menos según vuestras fuentes, consejero. El mapa otorgado por los cartógrafos del rey había sido terriblemente útil. En cambio, los que se empleaban por los bucomantes en el Gran Verde no eran ni la mitad de detallados, lo cual era vergonzoso. Guillaume se apresuró a decir: Os conseguiré uno de estos cuando regresemos. Señaló el papel en su cinturón. Mi hermana mismo se encargará de ello. Oh sí, ya lo creo. Led meditó algo antes de considerar seguir esa conversación. No eran amigos, pero en un viaje de 2 semanas uno acababa hablando, por desgracia, y aunque Ser Amarim era también intelectualmente capaz, tenía una soberbia cargante. La franqueza del consejero era mucho más refrescante. Sin embargo, fue el consejero el que volvió a intervenir. ¿Y lo habéis averiguado, señor? ¿Ya sabéis a qué nos enfrentamos? Al oír esa pregunta, el explorador, que ahora analizaba la humedad del terreno, frunció su ceño tatuado. Los bucomantes se marcaban la piel desde bien jóvenes con diferentes representaciones artísticas de gran valor sentimental, habitualmente relacionadas con elementos naturales como animales, constelaciones o grandes plantas. Era importante para su fe, pero para Lep esto resultaba ser una gran pérdida de tiempo. Él optó por elegir un patrón de hiedra cualquiera a regañadientes. Muchos de ellos decidían raparse para mostrar impresionantes piezas, pero él se dejaba crecer la melena pelirroja que estilizaba con una trenza lateral. Y ya me reiteró: ¿Lo sabéis, pues? Sí, mintió Lep. El consejero lo observó de arriba abajo antes de responder. Cuando lo averigüéis, aseguraros de compartirlo con nuestro señor. Lep chasqueó su lengua en desaprobación. No era sirviente de nadie, y Amarim no era su señor. El bucomante había accedido a petición oficial del trono Carlios, y el pastor del Gran Verde le había ofrecido la misión. Pero por algún misterio, sus más que increíbles aptitudes llevaban sin hacer acto de presencia durante varias semanas, y poco a poco, éstas se pusieron en duda cada vez más abiertamente. Había tenido que trabajar duro para ganarse el respeto del pastor, el gobernante del Gran Verde, que dedicaba su vida a la protección y entrenamiento de sus bucomantes. Labrarse una reputación tal para impresionar a la mismísima realeza era casi inaudito. Cuando Lep se presentó en la corte, los susurros de sorpresa poblaron los muros de la capital. A estas alturas, todo el pueblo de las expansiones ya estaría al corriente de la misión, sobre todo si se trataba de rastrear criaturas asesinas que devoraban todo hombre que se adentrara en el Valle del Traidor. Algunos operantes del rey habían teorizado que fuera una manada voraz de algún tipo, pero ahora que Lev se enfrentaba a las pruebas, se veía abrumado por la situación. Buscaba algo que no pareciera dejar ningún rastro. Por supuesto, no podría mencionar semejante cosa, aunque... Por supuesto, no podía mencionar semejante cosa, porque, si algo sabe un verdadero bucomante, es que un animal así no puede existir. Todo deja rastro. O debería. La inconformidad de sus acompañantes era comprensible, pero Lev no se podía dar el lujo de mostrar debilidad. Parece que para ti las mentiras son como las salchichas, no se te escapa ninguna. El jorobado se rió, con complicidad, antes de decir: Si tenemos que dar la vuelta, estoy seguro que a Seramarim no le importará, sugirió ahora con seriedad. Bueno, no le importará en exceso. También agradecería que no nos mintiera, bucomante señor. Lep, que había parado de remover la tierra para ahora comprobar su textura, asintió conforme. Ninguna sonrisa en su rostro. Era obvio que ambos jugaban un papel y eran obligados a hablar con formalidades. En cualquier otra situación, podrían haberse comunicado de una manera mucho más relajada y sincera. Y llame. ¿Qué opina la clériga? Preguntó abruptamente Lep. La nueva fe le obliga a mantener un optimismo que os beneficia, sin lugar a duda. Ella afirma que sois la persona indicada, incluso ahora que la confianza general en vos ha menguado. ¿Tan descabellado sería recurrir a sus poderes para buscar lo que sea que buscamos? Esa mujer era una bruja sin más.
Después de que la reina se empezara a obsesionar con el misticismo alrededor de este nuevo culto, las leyes que lo prohibieron se empezaron a relajar. Los rumores se habían esparcido por el reino en los últimos años, y hasta donde se sabe que una hechicera de esta índole fuera encomendada con una misión oficial era algo escandaloso, y como tal, el propio príncipe, hermano de Amarim, les encomendó discreción al respecto. El secretismo era tal que la mujer aún no se había dignado a salir del carro. Estos pensamientos inundaron la cabeza del explorador, dejando el silencio reinar entre ambos, el cual obligó al consejero a despedirse con la cabeza y dejar al pelirrojo con sus quehaceres. Cuando Lev hubo acabado de investigar la zona en búsqueda de cualquier señal o rastro de un peligro, regresó al campamento. Amarim y Guillame estarían en sus tiendas desde hace un buen rato. Los demás hombres dormían alrededor de un fuego ahora letárgico. La tenue luz hirió los ojos del bucomante, obligándolo a calmar su cri. Tras años, ya lograba manipular el poder casi involuntariamente, pero al hacer noche alrededor de una hoguera, algo a lo que no estaba acostumbrado, aumentar la sensibilidad de su visión implicaba derrocharlo. Cogió un cazo y se sirvió una ración del frío cocido que devoró con ansiedad. Utilizar el cri para intensificar su concentración solía hacerle ignorar el hambre. Cuando hubo acabado de comer, reparó que el soldado con turno de vigilancia apenas se mantenía en pie. Pero si aún es muy temprano. Tenías razón. Un poco inútiles sí que son, Erika. El nombre hizo eco en su mente. Una imagen empezó a aflorar, un rostro maldito. Tuvo que frenar el dolor, vaciando la mente con Cree. Ahora no es el momento para eso. Leb se dispuso a entrar en trance para la noche, una forma de descanso que le permitiría permanecer alerta hasta el amanecer. Pero una voz trastabillante y metálica interrumpió la calma. ¡Piensas muy alto! No me dejas dormir. Apresurado, buscó su origen sin éxito. Tuvo que vigorizar su cri para rescatar el eco apagándose en las sombras. Viene del carro. La clériga de la reina. Pero esa voz no era la de una dama. Tus preocupaciones no son infundadas, joven. Lo que por aquí ha pasado apesta a anís podrido. ¿No lo puedes oler con esa extraña magia tuya? La cadencia de sus palabras recordaba la de una serpiente de cascabel blanca, pero la cavernosidad que emanaba escapaba a cualquier criatura conocida. Aquello no era humano, pero el cri no le alertaba de que tuviera instintos de caza. Se acercó taciturno al carro, aún en alerta de que ese ser pudiera circunvalar sus poderes de bucomante. Leb, manteniendo la calma, vociferó a la oscuridad de la noche. ¿Qué dices que hueles? Yo no huelo nada. Esperó una respuesta, pero en su lugar, una mano huesuda de metal se asomó por la puerta y le detuvo con su palma. Era del tamaño de su cráneo. El brazo, tras la garra, parecía compuesto del mismo material que, ahora que podía apreciarlo mejor, estaba teñido de óxido. El ser, con su mano descansando en su acelerado pecho, gruñó. Hay algún tipo de monstruo cosechando almas por la zona, muchas vidas en peligro. Al norte, adentrándose en el bosque. Las bombillas no mienten. ¿Bombillas? Jamás había oído tal palabra. El ser continuó. ¿Me he equivocado contigo? Si no vas a dejarme descansar, podrías hacer algo que para ello te pagan. Leb dudó. ¿Se podía fiar de la voz de la bruja? Vidas en peligro. No es algo con lo que bromear. El ser retiró su mano y añadió, puedes creer a esta bruja e impedir una masacre. O bien, puedes pasar otra noche malgastando tu poder en mantenerte en pie y hacer guardia. Fuese lo que fuese aquella mujer, inquietaba al muchacho. Vamos, ve. Yo vigilaré esta vez. Nos guste o no, tenemos una misión juntos, bucomante. Se quedó clavado en el suelo, acompañado del silencio. Las cenizas de la hoguera habían sido devoradas por la noche. Debía tomar una decisión, pero aquel puñetero silencio en el bosque era demasiado. Un momento. ¿Un bosque?
¿En silencio? ¿Por la noche? ¡Ve! La bruja gritó, y Lep echó a correr.